Taller Evangelio de Marcos. Jesús, Señor del día de reposo. Marcos 2 del 23 al 3:6. Debemos tener en cuenta a quién está escribiendo Marcos en el momento de abordar el tema de esta sección. Los receptores eran los gentiles que habitaban en Roma. La comunidad requería las palabras de Jesús para su funcionamiento. Muerto Pedro y el resto de testigos directos que escucharon a Jesús y los apóstoles, necesitaban del testimonio escrito, lo que ha llegado hasta el día de hoy. Seguro que habría judíos entre los creyentes a los que Marcos escribió, conocedores de las tradiciones y leyes rabínicas. Y digo rabínicas porque el tema del día de reposo no era un conflicto con la ley de Dios, sino con la interpretación y uso que hizo el sistema religioso. La Iglesia fue atacada por los legalistas, judaizantes y falsos maestros, quienes pretendían incorporar las tradiciones y sus preceptos religiosos al Evangelio. Por esta razón, Marcos abordó el asunto mediante dos relatos que ilustran la realidad y aclaran completamente el asunto del Sabbat, palabra hebrea que significa día de reposo. Fue Dios quien ordenó descansar el séptimo día de la semana. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El día de reposo fue ordenado por Dios con la intención de que fuera un día de adoración y descanso para su pueblo. La palabra traducida día de reposo se deriva del término hebreo Sabbat, que quiere decir descansar, cesar o desistir. En el séptimo día de cada semana, los israelitas debían abstenerse de trabajar a fin de enfocar su atención en honrar al Señor. Durante los 15 siglos siguientes, desde la época de Moisés hasta la llegada de Jesús, el día de reposo acumuló una enorme cantidad de reglas y regulaciones rabínicas adicionales, las cuales, lo que debía ser un día de reposo y agradecimiento a Dios, se convirtió en un día con cargas insoportables y temores de maldición. Que los discípulos arrancaran espigas para saciar su necesidad de comer no estaba en contra de ninguna ley de Dios, pero sí estaba en contra de las regulaciones que el hombre había agregado. Los fariseos que observaban los movimientos de Jesús y sus discípulos, celosos por hacer cumplir estas normas, convencidos de que las personas que las incumplían estaban desobedeciendo al Dios al que ellos servían, abordaron a Jesús diciéndole: ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Si Jesús estaba permitiendo que las personas que le seguían incumplieran la regulación, él era el culpable y mostraba claramente que no era quien estaba diciendo ser el Hijo de Dios. El interés de los fariseos no era hacer cumplir la ley, era acusar a Jesús de estar haciendo algo ilícito. El Señor de la justicia, quien tenía que cumplir la ley, no podría saltarse ni una coma de ella. En la respuesta de Jesús vemos los errores por los que el celo religioso, que no solo se convertirían en acusadores de algo absurdo, sino que descubriría el motivo por los que estaban equivocados. Primero les muestra su falta de entendimiento en las Escrituras. ¿Nunca entendisteis? Claro que conocían el pasaje donde cuenta esa historia, pero no lograron entenderla. David, huyendo de Saúl, llegó con sus hombres hambrientos al tabernáculo de Nob. David le pidió comida al sacerdote Ahimelech. El sacerdote le dijo que no tenía comida, nada más que el pan sagrado, pero que si sus hombres se habían guardado de estar con mujer, se lo daría. David afirmó que en 2 días no habían estado con mujeres, y el sacerdote le entregó el pan. Es significativo que Dios no castigara ni a Abimelech ni a David por sus acciones.
permitió que una ley ceremonial fuera violada por el bien de satisfacer una necesidad humana urgente. Es más, la única persona ofendida por el acto de bondad de Ahimelech fue el colérico rey Saúl. Para Dios, la compasión es más importante que los aspectos estrictos de los actos ceremoniales o rituales. Después Jesús agregó: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue dado para que el hombre descansara, no para poner una carga más a su complicada vida terrenal. La última frase de la primera historia revela de nuevo la autoridad de Jesús, esta vez sobre el sistema religioso. Él era el Señor del día de reposo. Esto es igual que decir Jesucristo era quien había dado al hombre el día de reposo. Los fariseos, teniendo en cuenta la actitud de Jesús de no someterse a las reglas impuestas por ellos en lo que es lícito y no lícito hacer en el día de reposo, lo acechaban esperando poder acusarle de no cumplir la ley. Esto estaban haciendo cuando Jesús entró en la sinagoga el día de reposo, según narra la siguiente historia de esta sección. Había un hombre con una mano seca, impedido para trabajar por su condición. Solo para sobrevivir podría mendigar. Era evidente la necesidad de este hombre. Sin embargo, las normas del día de reposo impedían sanar a las personas, al no ser que fuesen por peligro de muerte. Este hombre podía haber esperado a ser sanado en cualquier otro día de la semana. Conociendo el Señor los corazones de los líderes religiosos, le preguntó: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Si estos decían que no, estarían poniendo en contra de lo que Dios estipula, y si decían que sí, estarían dándole permiso para sanar al hombre que tenían esa gran necesidad. Su silencio mostraba la dureza de su corazón. En realidad no estaban interesados en las cosas de Dios. Su mayor interés estaba en destruir a aquel que se estaba poniendo en contra de sus reglamentos. La pregunta era una poderosa acusación contra ellos, por lo menos en 3 niveles. Primero, mostraba que las restricciones y tradiciones extrabíblicas eran ilegales. La ley del Antiguo Testamento animaba con claridad a las personas a hacer el bien y les prohibía causar daño. Pero las regulaciones rabínicas de los fariseos hacían daño a quienes intentaban seguirlas. Entonces eran los fariseos y no Jesús quienes estaban quebrantando la ley de Dios. En segundo lugar, la pregunta reveló la actitud endurecida de los fariseos hacia el sufrimiento y el dolor. Ellos estaban más interesados en causarle daño a Jesús que en ayudar al hombre que sufría. Por último, la pregunta se enfocó en la maquinación de los fariseos contra el Señor. Qué irónico que los autoproclamados protectores del día de reposo quisieran secretamente que el mismo Mesías quebrantara sus tradiciones rabínicas para que un día pudieran darle muerte. Jesús demostró que estaba más interesado en mostrar misericordia al pueblo que estar apoyando un sistema religioso falso y opresor. El corazón de estos se muestra en cómo respondieron. Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No le importó aliarse a un grupo mundano, político y religioso que apoyaba al Imperio Romano. Aunque parezca raro, esto sigue pasando hoy en día con los distintos sistemas religiosos, celosos en hacer creer que sus doctrinas son las verdades, sin importarles el daño que puedan hacer para conseguirlo.